Vamos a seguir aprendiendo sobre el mismo tema, los beneficios de las aflicciones para con los salvos. Vamos a buscar el libro San Mateo. El libro San Mateo, capítulo 5, versículo 10 al 12, San Mateo, capítulo 5, versículo de 10 al 12. ¿Lo encontraron? Bueno, vamos a leer juntos, despacio. Veamos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy vamos a aprender sobre el mismo tema, sobre las aflicciones, angustia y tribulaciones de los cristianos salvos. El domingo pasado nos aprendimos que todos los hombres sufren y pasan con las dificultades y las aflicciones por el pecado y el mal. El hombre sufre y muere al fin. Nosotros nacimos como pecadores por culpa de un hombre, Adán. Así nosotros seguimos pecando y hacemos muchos hechos malos por nuestro pecado, por nuestro mal. Sufrimos. Todos los hombres son así. Ni uno excepto de esto. Todos los hombres nacen y sufren en toda su vida. Uno sufre más, otro menos, nada más. Hay diferencia, pero todos sufren. Dios permite las aflicciones y el dolor a los hombres para que ellos busquen a Dios. Como una madre que ama tanto a su hijo muy querido. Cuando él hace bien, le da recompensa, regalo, lo ama más y lo apoya, le permite lo que él pide, ¿sí? Pero cuando su hijo hace algo mal, comete gran pecado o sigue cometiendo malas cosas, lo disciplina. Así nuestro Dios es misericordioso, tiene gran compasión de los hombres. Aunque los hombres merecen ser castigados y afligidos, pero Dios, cuando el hombre sufre o es castigado, el corazón de Dios tiene gran dolor, le duele mucho el corazón, porque los ama. Pero Dios permite a los hombres las aflicciones
y sufrimientos y dolores, tristezas, para que ellos busquen a Dios. Busquen a Dios. Porque los hombres no buscan a Dios sin sufrimiento, ¿verdad? Nuestra carne es así. Los salvos también sufren mucho con las aflicciones y las tribulaciones. ¿Sí? Algunos hermanos salvos piensan que yo soy hijo amado de Dios. Dios me amó y me ama. Yo soy hijo de Dios. Es cierto. Dios nos bendice, sigue amándonos, nos ayuda, nos protege, nos guarda, nos sustenta. Él es nuestro Padre misericordioso. Confiamos en Él y lo honramos. Pero Dios también nos permite las aflicciones y las pruebas y dificultades. Los cristianos salvos sufren más que otros que no son salvos, la verdad. ¿Por qué? Hay varias razones. Los salvos sufren por la disciplina de Dios. Un salvo, un hijo de Dios, no vive bien, no obedece a Dios, no vive conforme a la voluntad de Dios. El Padre ciertamente lo disciplina, lo corrige. Por eso le permite aflicción, como una disciplina, un castigo. Como una madre ama a su hijo, cuando él comete gran error, anda mal, lo disciplina. Dios nos disciplina diligentemente. Y los salvos sufren por el diablo y por el mundo malo. ¿Sí? Otras personas que no son salvas, ellos no sufren por el diablo y por el mundo. ¿Por qué? Ellos son del mundo. El mundo los ama, no los hace sufrir. Pero el mundo aborrece a los cristianos salvos, porque nosotros no somos del mundo, sino de Dios. Por eso, la gente mundana persigue a los cristianos salvos, no a los congregantes o creyentes nada más, a los salvos, a los hijos de Dios. Los odian y los persiguen, los maltratan, los hacen a un lado, los hacen bullying. Por el diablo, Satanás, y por el mundo malo, los cristianos sufren. Los salvos sufren sin causa, ni por las culpas, ni pecado. A veces ellos sufren, ni siquiera entender con qué razón padece, como Job. Job no tuvo ninguna culpa. Él obedeció bien a Dios. Era un siervo muy fiel. Él trató de ser limpio y fiel y obedecer a la palabra de Dios. Cada día él checó cómo están sus hijos. Cuando ellos cometen error, para ellos ofrecieron sacrificios. Así, él se cuidó bien, cuidó su fe, su corazón y también a su familia. La fe de su familia también. Así, él temó a Dios y obedeció bien a Dios. Pero de repente vino una prueba muy fuerte, gran aflicción.
¿sí? Nosotros sabemos muy bien qué le pasó a Job. Pero Job, él mismo, no lo supo. ¿Por qué? Dios le permitió esa gran aflicción. Su dolor y sufrimiento era enorme. ¿Por qué? El libro Job no nos explica muy detalladamente qué razón Dios le permitió. Pero sí podemos aprender y comprender con otras palabras. También por medio del libro Job podemos aprender. Aunque Job no tuvo culpa ni pecado, era un siervo muy fiel y obediente. Dios le permitió esa gran aflicción para que lo utilizara Dios. Para que él fuera más limpio y la fuente de bendición. Un buen instrumento de Dios. Y para salvación de otras personas. El justo sufre para salvación de otras almas. Con ese plan, este propósito, Dios permite a los salvos, a sus hijos, las aflicciones. Yo también vi a algunos hermanos muy buenos y fieles que pasaron con dificultad y gran angustia. Algunos perdieron a sus hijos, hijas, por accidente. Algunos se enfermaron. Pero pasar todo esto, Dios recuperó todo y les dio más bendiciones. Y nosotros podemos entender más o menos, no perfectamente, pero más o menos. Por esta razón, Dios les permitió esa dificultad, esa angustia. Así, por sus angustias, hubo algunas almas que recibieron la salvación. Algunos miembros de la familia, sus hijos o sus padres, sus hermanos, tuvieron corazón muy duro. Predicaron evangelio, invitaron muchas veces de todo su corazón a ellos, pero ellos no les atendieron, no les hicieron caso y se burlaron. Pero por medio de esa aflicción, ellos tuvieron corazón humilde y afligido y buscaron a Dios, escucharon seminario y recibieron la salvación. Así podemos entender que Dios tiene plan. Aunque nosotros no lo sepamos, Él tiene plan, tiene control, tiene propósito, buen propósito. Podemos confiar en esto. Entonces, cuando venga una prueba, una aflicción no entendible, ustedes esperen un poquito más, tengan más paciencia y esperen. Ciertamente Dios le hará entender. Por eso tenemos una gran razón de que no nos quejemos
en las tribulaciones. Los salvos sufren por el reino de Dios y su justicia, por el Evangelio. Los salvos deben tomar la decisión que no sufran por el pecado, sino por el Señor y por el Evangelio. Si un salvo sufre por disciplina, por haber cometido pecado, no hay recompensa, no hay recompensa, no hay premio. Pero el justo sufre por el Señor, ciertamente hay gran recompensación. Hay gran recompensa y gran premio. Por eso es mucho mejor sufrir por el Señor, por el Evangelio, por otras almas, que cometer pecado, ser castigado, ¿verdad? Cuando viene dificultad, nosotros debemos orar a Dios. O antes de venir angustia, debemos orar a Dios. ¿Para qué? Dios nos dé la fe más fuerte. Para que Dios nos haga confiar más en Él y esperar. No debemos orar a Dios para que Dios no nos permita las tribulaciones. No debemos orar a Sherman. Si todos sufren, salvo o no salvo. Si nosotros sufrimos, la vida del hombre es sufrimiento. El hombre nace por el sufrir. Bueno, vamos a sufrir, pero por el bien, no por el mal. Hoy vamos a aprender que los beneficios de las aflicciones y la actitud correcta de los salvos en las tribulaciones. Creo que hay algunos hermanos que están pasando con dificultad y están sufriéndose, ¿no? La Biblia nos enseña. Dios nos da más bendiciones, más beneficios, más recompensas por medio de las tribulaciones, hermano. ¿Sí? Si nosotros queremos ser más bendecidos y más recompensados por Dios, queremos ser más bien utilizados por su gloria y su obra, debemos tomar una gran decisión. Si Dios me permite las tribulaciones, ok, está bien. Señor, haga tu voluntad. Como nuestro Señor, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre, sea tu voluntad, no mía. Los beneficios de las aflicciones. Primero, las recompensas de Dios y las bendiciones. El galardón eterno, la gloria eterna. Hay recompensas en esta vida, también en el cielo. ¿Sí? Por esas recompensas de Dios, por esas bendiciones de Dios, podemos superar todas
dificultades y aflicciones con fe. ¿Sí? San Mateo capítulo 5, versículo 10, 12, nosotros ya leímos, que dice, bienaventurado, capítulo 5 de San Mateo, versículo 11 y 12 dice allí, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Está hablando, Señor, a los cristianos salvos que están pasando con dificultad, con angustia. Ustedes son bienaventurados. Ustedes no dicen, ustedes son miserables, pobrecitos. Dichosos, no dice eso. Ustedes son bienaventurados. ¿Por qué? ¿Qué hay después de pasar esa tribulación? ¿Qué hay? ¿Qué viene? Galardón, hermano. Galardón, recompensa, bendición de Dios. En el cielo, no solamente en el cielo, en esta vida también. Job pasó toda aflicción, Dios le dio doble, hermano. Ya sabemos bien. No solamente en el cielo habrá galardón, premio, sino también en esta vida Dios nos da más. Con esas recompensas de Dios, podemos superar con gozo. No estemos tan tristes ni desesperados, hermano. Sí, lo sé, me cuesta mucho para aguantar, para pasar este momento con dificultad. Entiendo, yo también estoy pasando, pero no estemos tan tristes ni desesperados, desanimándose, hermano, porque tenemos gran recompensa de Dios. Tenemos la esperanza viva y muy firme. Segundo, por medio de las aflicciones, podemos aprender más las palabras y obedecer a Dios. Como Salmos, capítulo 119, versículo. Vamos a buscar. El domingo pasado leímos, ¿no? Sí. Vamos a buscar. Salmos 119, versículo 67. Salmos 119, versículo 67. Leamos juntos. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, ser humillado es sufrimiento, ¿no? Es sufrimiento o aflicción por alguna causa, por perder honor o trabajo o salud. Estamos muy humillados, sufrimos por aflicciones. Podemos obedecer a Dios y obedecer a la palabra de Dios. Antes de recibir esa aflicción, nosotros andábamos mal. No vivimos bien según la voluntad de Dios.
podemos decir, éramos desobedientes. No vivimos bien. No obedecemos bien a la palabra de Dios. ¿Sí? No éramos bien fieles. Pero ahora, después de pasar las aflicciones, ahora yo guardo tu palabra. Ahora yo puedo entender más tu palabra y aprender más y obedecer más a tu palabra. Ahora puedo guardar tu palabra. Puedo vivir conforme a tu palabra, Señor. Así dice. Entonces la aflicción nos hace aprender más la palabra y practicarla en nuestra vida. Obedecer más a la palabra de Dios. ¿Sí? Así. Entonces, ¿la aflicción es buena o no? Es buen maestro, hermano. Buen maestro. Versículo 71, leamos juntos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando pasamos con dificultad, con angustia, podemos aprender más la palabra. Antes, sabemos bien la Biblia. Tenemos muchos conocimientos de palabra, pero todavía esas palabras no son mías. El conocimiento de muchas palabras no es mío todavía. No entiendo bien. Si más o menos sabemos por cabeza, pero no podemos comprender bien con nuestro corazón. Puede ser como nada más conocimiento o una teoría. Pero cuando uno pasa la situación difícil, está humillándose, sufriendo, ya entiende lo que ha leído, lo que ha aprendido, lo que ha escuchado. Dios nos hace recordar y aprender. Nos cae el 20. Al pasar las aflicciones, nos cae el 20. Antes no. ¿No lo experimentaron, hermano? Lo experimentaron, ¿verdad? Así es. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, aunque nuestro Señor era hijo de Dios, el hijo querido de Dios y hijo unigénito de Dios, pero por lo que padeció, Señor padeció mucho sufrimiento, tuvo muchas dificultades y persecuciones, tribulaciones. Hubo muchos enemigos. Él padeció mucho. Por lo que padeció él, aprendió la obediencia. Aunque no necesitaba nuestro Señor aprender obediencia. Pero él nos dio buen ejemplo. Nosotros, si padecemos sufrimiento y angustias, pasamos todo esto, podemos aprender la obediencia también. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, capítulo 42, versículo 5 nos dice, antes de pasar Job todas tribulaciones, él conoció a Dios,
escuchó la palabra de Dios. Él tuvo conocimiento de la palabra de Dios. Él escuchó de Dios, pero no experimentó. Por eso no pudo ver a Dios. Pero ahora, después de pasar todas las tribulaciones, Él dice así: ahora mis ojos te ven. Necesitamos esa experiencia, hermano, para ver a Dios, para tener una comunión más íntima, una relación más estrecha con Dios. Necesitamos pasar aflicciones. Así podemos ver a Dios, aunque no veamos por nuestros propios ojos a Dios, pero podemos ver por nuestros ojos espirituales al Señor. ¿Sí o no? Job habla eso, hermano. Nuestros ojos, tenemos ojos carnales, pero tenemos ojos espirituales, hermano. Por eso la Biblia dice: tus ojos no sean oscurecidos. Necesitamos tener ojos abiertos, brillantes. Para esto debemos pasar aflicciones, hermano. Creo que algunos hermanos están escuchando de oído. No pueden ver a Dios, pero pasar las tribulaciones, verán sus ojos al Señor. Tendrán una comunión más dulce, más íntima con el Señor. ¿Me explico bien? ¿Se entiende? Puede conocer más al Señor y experimentar más a Dios por medio de las aflicciones. Esto es el beneficio de las tribulaciones. Tercero, podemos ser más consolados y gozosos y agradecidos con Dios. Por medio de las tribulaciones podemos ser consolados y animados. Y podemos estar más gozosos. Es verdad. Vamos a buscar 2 Corintios, el libro 2 Corintios, capítulo 1. El libro 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 6. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 6. ¿Lo tienen? Yo les leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Apóstol Pablo, ¿él padeció mucho o no? Sí, la vida de Apóstol Pablo, la pura aflicción, hermano.
Él pasó con muchísimas dificultades, mucho peligro, muchas angustias y tribulaciones. Por el Evangelio, no por su culpa, por el Evangelio, por las iglesias del Señor. Él padeció mucho. Pero Él dice, Dios es Dios de consolación. Dios nunca nos permite solamente las tribulaciones, sino también las consolaciones. Si Dios nos permite aflicción, ciertamente Él prepara la consolación. ¿Sí? Entonces, nosotros no fijemos en las tribulaciones, hermano, sino en la consolación de Dios. Es nuestra fe, es nuestra esperanza, hermano. Hermanos, hermanas, usted está en medio de tribulaciones. No miren mucho, no mediten en sus tribulaciones, sino en las consolaciones de Dios. ¿Sí? Cuando Pedro estaba andando sobre el mar, él se cayó. Cuando él miró, pudo andar sobre el mar. Pero cuando él vio otras cosas, vientos y olas del mar, él puso su mirada en las tribulaciones, ambiente, y perdió mirada hacia el Señor, se hundió. Estaba hundiéndose, se asustó mucho, ¿verdad? Y volvió a mirar al Señor, gritando, Señor, sálvame. Señor, lo saco, lo salvo, lo libro de este peligro, de la muerte, ¿no? Así, hermano. No pongamos nuestra mirada en las tribulaciones, en el ambiente, ¿sí? En el Señor, en el Señor. No miremos abajo, sino arriba. Porque Dios preparó gran consolación. Apóstol Pablo padeció, sufrió tanto por otras almas para predicar el Evangelio. Fue azotado y encarcelado, ¿sí?, por el Evangelio, para predicar el Evangelio a las almas. Él pasó muchas situaciones difíciles, mucho peligro. Él padeció mucho, pero Dios le consoló. Mi Señor me ayudó, me libró, me dio muchas aflicciones y tribulaciones, pero nunca me abandonó. Señor siempre estuvo con Él. Y le ayudó, le salvó. Lo libró, Señor, de la muerte y de sufrimiento. Y le dio muchos frutos, muchas almas salvas. Por eso, Señor me permitió muchas aflicciones. Primero, para consolarme, para darme gran consolación. Él recibió esa consolación de Dios. Con esa consolación, Él pudo consolar a otros hermanos, a otras personas. Con la consolación con que Él recibió de Dios, pudo consolar, animar a otros hermanos. Por su padecimiento, Dios le dio muchas almas salvas. Por eso aquí dice,
versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Dios le permitió al apóstol Pablo muchas aflicciones, tribulaciones. No solamente aflicciones, Dios le permitió, sino las consolaciones. Dios lo consoló mucho. Y apóstol Pablo experimentó esto. Y pudo confiar más y más en Dios. Y pudo consolar a otros hermanos y salvar a otras almas. Por eso, él dice allí, por las aflicciones que yo sufrí, ustedes son más consolados. Y hay muchas almas salvas. Es para vuestra consolación y salvación. Por lo que él padeció, hubo muchas almas salvas. Los hermanos de Corinto, ellos recibieron la salvación porque apóstol Pablo predicó el evangelio a ellos, sufriendo, padeciendo. Muchas personas le persiguieron esto para que no predicara el evangelio, dejara de hablar. Pero él no, él padeció, fue perseguido, maltratado y seguía predicando. Así, los hermanos de la iglesia de Corinto pudieron escuchar el evangelio y recibir la salvación. Otros hermanos que están en las tribulaciones, por medio de él, fueron consolados. Es beneficio de las aflicciones, hermano. Dios quiere utilizar a ustedes. ¿Quiénes están sufriendo? Dios quiere utilizar a ustedes como su buen instrumento, hermano, para su consolación de otro hermano, para salvación de otra alma. Con este plan, este propósito, Dios nos permite las tribulaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quejemos o aceptemos con gozo? ¿Sí, verdad? Uno que se queja pierde la confianza y la fe en Dios, no puede recibir esa bendición, esa recompensa, hermano. No puede experimentar esa bendición y consolación de Dios. Cuarto, por medio de las tribulaciones, podemos aprender a hacer oración y tener la comunión más íntima y confiar más en Dios. ¿Sí? Por las tribulaciones pasamos una, pasamos otra. Así podemos aprender que oremos en toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Así seguimos orando. Podemos ser hombres de oración. Pero cuando todo va bien para alguien, aunque sabe que debe orar por hermanos, por otras almas, por su familia, para salvación de sus hijos, él sabe bien, un cristiano salvo debe orar. Hay muchas cosas que hacer. Para hacer bien, debe orar.
sabe muy bien, pero ora por costumbre, ora por obligación y se olvida de orar. Aunque muchos hermanas pidieron oración por su papá, por su mamá, salvación de su familiar querido. Aquí, delante, los hermanas les pidieron. El momento que escuchan, sí, quieren orar, luego pasa un día, 2 días, se olvida. No siguen orando, ¿verdad? Pero uno que padece sufrimiento entiende muy bien el dolor, sufrimiento de un hermano que pasa con dificultad. Ciertamente tiene compasión y comprensión de él y no sigue orando por él. Ustedes realmente siguen orando diariamente por los hermanos que están pasando con dificultad. O a veces, cuando se acuerda de eso y ora, luego se olvida. Realmente ustedes oran con todo su corazón, con toda su alma, por la salvación de sus hijos, de sus padres. Usted sigue orando por sus seres queridos en abundancia y en buena condición. ¿Pueden orar bien? No, hermano. Nuestra carne no es así. Cuando viene dificultad, no podemos dejar de orar. Seguimos orando, hermano. Una madre tiene hijo que está sufriendo con enfermedad. ¿Cómo puede olvidarse de orar por su hijo? ¿Cómo puede dejar de orar por su hijo que está sufriendo? Un padre es bien consciente de que su hijo no es salvo todavía. Es bien rebelde, anda mal. ¿Cómo puede dejar de orar? Pero todo le va bien. Aunque sabe bien, tengo que orar, pero no ora. Carne le vence. Pero por las tribulaciones, automáticamente nos doblamos, hermano. Oramos, seguimos orando. Antes nosotros oramos por otra persona, un ratito, un breve, luego ya dejamos de orar. No oramos de todo nuestro corazón. No tenemos este espíritu, hermano, pero por las tribulaciones, sí, tenemos un espíritu con el cual oramos por nuestros seres queridos, familiares, por hermanos que están padeciendo, por las hermanas que nos pidieron la oración. Podemos orar más profundamente de todo nuestro corazón. Pero tenemos hijos que no son salvos. Tenemos hijos o familia que están sufriendo físicamente o espiritualmente. Pero ¿por qué no oramos? ¿Por qué dejamos de orar? ¿Por qué no sufrimos? Porque no tenemos compasión de los hermanos que están pasando con sufrimiento y aflicción. ¿Por qué no oramos por ellos? ¿Por qué estamos bien? Todo nos va bien. Nuestra carne está muy cómoda, contenta. Por eso no oramos. Pero estamos en aflicciones. Seguimos orando. ¿Sí o no? Es verdad. Como Jacob. Cuando él estuvo con sus padres, todo le va bien. No le faltó nada. Pero cuando él tuvo que
dejar sus padres por miedo de su hermano Esaú, porque le quitó bendición y le engañó. Por eso es amenazado por su hermano Esaú. Por eso tuvo que salir, alejarse de sus padres e ir al lugar donde vivía su tío, hermano de su mamá. Estuvo caminando en el desierto. Él tuvo miedo, mucha preocupación y sintió gran soledad, muy triste. En ese momento, él se encontró con Dios, escuchó la voz del Señor y fue bendecido, animado, consolado. ¿No? ¿Verdad? Cuando José estuvo con su padre, fue un hijo más amado, más consentido por su padre Jacob. Era hijo más amado que otros. Pero por envidia de sus hermanos, por enojo de ellos, él fue vendido a Egipto. Entró en las aflicciones, muchas aflicciones. Antes él nunca experimentó esas aflicciones. Todo le iba bien. Pero ahora está en las aflicciones. Como esclavo, sufrió tanto. Él seguía orando a Dios. Aprendió la oración verdadera, hermano. Nosotros también. Hermanos, hermanas, ustedes quieren ser hombres de la oración. ¿Quieren aprender la verdadera oración? Hay que pasar con las aflicciones. Si nosotros leemos Salmos, la mitad de Salmos, ¿quién escribió? David. La vida de David, ¿cómo fue? ¿Muy cómoda o muy dura, difícil? Muy difícil. Él tuvo muchas tribulaciones. Por eso salieron muchas poemas, muchos salmos hermosos, hermanos, en las tribulaciones. Podemos leer salmos más bonitos, más hermosos, que nos enseñan algo más valioso y nos consuela, nos anima sus salmos, ¿no? Todos esos salmos salieron en las aflicciones. Lean, por favor, Salmos. David, ¿cómo ha pasado las aflicciones? ¿Cómo ha aprendido la oración? En las aflicciones, él ora a Dios, alaba al Señor. Él pudo orar a Dios de todo su corazón, de toda su alma, en las tribulaciones. Pero cuando él se hizo el rey de Israel, ya no hay más tribulaciones. ¿Qué le pasó? Cometió pecado, dejó de orar. Yo no. Así cayó en la tentación y pecó. Gran pecado. Así es, hermano. Nuestra carne es así. Si usted quiere vivir más limpios, ustedes quieren ser más puros ante Dios, quieren orar
con todo su corazón, quiere aprender la oración, deben pasar las tribulaciones. Las tribulaciones son buen maestro, nos enseñan ahora, ¿sí? Con toda nuestra alma. Apóstol Pablo, también por las tribulaciones, él aprendió la oración, oró mucho a Dios y confió más en Dios. 2 Corintios capítulo 8, versículo 8 al 10, dice así: ¿por qué, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia? Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Apóstol Pablo y sus compañeros padecieron mucho, pasaron con muchas dificultades y tribulaciones. Ellos estaban a punto de morir varias veces. Pero el que dice, porque Dios les permitió, porque Dios le permitió a Apóstol Pablo, a su buen discípulo, buen siervo, porque le permitió muchas aflicciones. Él no hizo otra cosa, sino la obra de Dios para obedecer a Él, predicando el evangelio, cuidando a los hermanos. ¿Por qué Dios le permitió tantas tribulaciones a su buen siervo? ¿El qué dice? Para que no confiésemos en nosotros mismos, sino solamente en Dios. Las aflicciones nos enseñan, nos hace confiar más solo en quién, en nosotros mismos, no, solamente en Dios. No sé, hablamos fácilmente, hermano, cuando damos testimonio. Yo confío en Dios, solo en Dios. Mentira. Tú confías más en ti mismo. Tú confías más en tu tío abogado. Tú confías más tu suegra rica. Tú tienes personas que tienen dinero, tienen poder, tienen autoridad. Entonces tú, cuando viene dificultad, tú buscas primero a esa persona, apoyándote en esas personas. Confías más en los hombres, confías más en tus riquezas, en tu inteligencia, en tu experiencia, no en Dios, hermano. Una parte confía más en otra cosa, otra parte en Dios. Así. Nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos, en otras personas, en otras cosas, sino solo en Dios. ¿Por medio de qué? De las tribulaciones. De las tribulaciones. Cuando viene una gran dificultad, sabemos muy bien. Entendemos perfectamente, absolutamente, no puedo hacer nada.
Yo soy como un hombre impotente. No puedo hacer nada. Todo lado está cerrado. Todo. Me rodean las dificultades. No hay salida. No se ve luz. En ese momento, ¿a quién miramos? Arriba. Solo arriba está abierto, ¿no? Otro lado, todo está cerrado. Así es, hermano. Hasta que miremos al Señor arriba, al cielo, y confiemos en Dios, nosotros tratamos de buscar la solución alrededor de nosotros. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la puerta? ¿Sí o no? Es nuestra carne, hermano. Pero ya experimentamos las tribulaciones, angustias, pruebas, una, otra, ya dejamos de confiar en nosotros mismos, en otro. Ya no sirve. Solo en Dios. Así nos enseña. Por eso apóstol Pablo dice así. Él experimentó mucho. Por eso puede decir así. Para que confiemos solo en Dios. Solo en Dios. No diga, hermano, confiamos otro también en Dios. No. Solo en Dios. Para confiar solo en Dios, debemos pasar muchas tribulaciones, hermano. Si no, no podemos tener esa confianza absoluta. Nuestra carne no obedece. Pero uno que pasa muchas tribulaciones, experimenta más la ayuda de Dios, ya deja su propio pensamiento, deja su propia confianza, ya deja y confía solo en Dios. ¿Es cierto o no? Es cierto. Hermanos, hermanas, usted está confiando en sí mismo o en otras personas, en su riqueza, dinero, o en su inteligencia. Deje confiar en esto. Y mire al Señor. Confíe en Él. Hay personas que no saben nadar. Yo sé muy bien una persona que quiere nadar mucho, quiere saber nadar, ¿sí? Pero no sabe nadar todavía. Pero todavía no deja de aprender a nadar. Quiere aprender. Yo aprendí a nadar desde chiquito. Yo no puedo nadar la postura muy hermosa, pero yo puedo sobrevivir. Hay personas que no saben nadar, están ahogándose. Está muy peligro. Al ver eso, ¿quién puede salvarlo? Una persona sabe nadar muy bien, ¿no? Rescatador, ¿no? Hay rescatador. Cuando él ve que una persona está ahogándose, está muy peligrosa, directamente al ver esa persona, directamente entra y le ayuda. No, todavía esa persona tiene mucha fuerza. Pues se acerca, te agarra, y los dos mueren, ¿no? Él sabe muy bien, por eso espera. Otro, tú tienes que salvar, métete. Espera. ¿Por qué espera? Él sabe muy bien. Debe perder su fuerza, ¿no? Deja así. Toma mucha agua, ¿no? No importa. Debe dejar la fuerza. Ya está casi medio muerto. Ya entra y saca muy fácil, rápido.
Nosotros cuando pasamos con dificultad, todavía estamos muy fuertes. Queremos hacer algo, solucionar, buscar después. Sí, todavía tenemos mucha fuerza, confiando en otra cosa. Pero ¿es Dios espera o no? Dios es experto, hermano. No te da ayuda todavía, no llega, porque tú confías en otro. Él espera. Hasta que tú dejas tu fuerza. ¿Sí o no? Los hermanos que dijeron que sí, experimentaron. Quinto, por medio de las tribulaciones podemos ser más limpios, más maduros. ¿Sí? Vamos a buscar 1 Pedro. 1 Pedro. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así. Nuestro Señor padeció mucho por nosotros, no por sí mismo, por nosotros. Nosotros le seguimos, somos sus discípulos, seguidores. Él es nuestro maestro, gran maestro. Él nos da buen ejemplo. Él padeció y ha sido más limpio, puro, por las tribulaciones. Nosotros, por medio de las tribulaciones, podemos ser más limpios, más puros, más fieles y más maduros. Como el oro tiene otras cosas, ¿no? ¿Cómo se dice? Corea. Oro no es puro, contiene otras cosas. Por eso, mete en el fuego. Mete una vez, 2 veces, así sale como oro puro por el fuego, ¿no? El fuego es sufrimiento, es tribulación. ¿Por qué pasamos con las tribulaciones? Porque Dios nos permite las tribulaciones y angustias para que salgamos como oro puro, hermano. Por medio de las tribulaciones podemos tener corazón más humilde, más limpio, como Job. Y podemos ser una persona más madura. Aunque uno tiene edad, es adulto, tiene 40, 50 o 60 o más, pero se comporta como un niño. Tiene gran edad, pero habla como un niño, como un chavo inmaduro. Muy inmaduro. Tiene mucha edad, pero debe comportarse y hablar como una persona muy madura por su edad, pero se comporta como un niño. Habla como un chavo muy inmaduro. Pero las personas pasan más dificultades y angustias. Ya están más maduros. Más maduros en fe también.
Su personalidad se cambia, su carácter también se cambia. Ya es más maduro. ¿Sí o no? Es verdad. Antes era muy egoísta. No piensa en otra persona. Muy irrespetuosa. Una persona muy irrespetuosa. No respeta a otra persona. Muy egoísta. Egocéntrico. Pero por pasar las tribulaciones, tiene corazón más humilde, más amplio. Puede comprender de otras personas. Ya tiene compasión de otra persona. Ya respeta a otro. Tiene paciencia. Ya controla su palabra. Así. Pero uno no está maduro. Habla como quiera. Cuando está enojado, bien expulsivo. Como explota bomba, ¿no? Y muchos heridos hay. En la iglesia también. Aunque tiene edad, pero se comporta como un niño inmaduro. Nosotros necesitamos crecer. Necesitamos ser más maduros. ¿Sí o no? Necesitamos por eso pasar las tribulaciones. Cuando José pasó muchas aflicciones por culpa de sus hermanos, pero después de pasar todo, él se hizo un hombre más comprensivo, más maduro. Por eso, ¿pudo perdonar a sus hermanos o no? Si él los perdonó y los ayudó, los cuidó, los salvó. ¿Sí o no? Si él no hubiera sido cambiado y teniendo rencor y venganza, ¿qué hubiera hecho? Hubiera metido a todos en la cárcel, ¿no? Así es. Pero cuando él estaba con su padre, viviendo bien, no pasó las tribulaciones. No era así, hermano. Cuando vio falta de sus hermanos, ¿qué hizo? Chivado, ¿no? Papá, hermano. ¿Quién? Hermano. Simeón ha robado. Papá, hermano Rubén ha mentido. Así. Papá, dos hermanos, Levi y Simeón se pelearon. Así, él seguía chivando, ¿no? Era inmaduro. Pero después de pasar todas las aflicciones, se hizo un hombre más humilde, más obediente de Dios, más maduro. Necesitamos pasar más aflicciones, ¿sí o no? Para ser más maduros, hermanos, ¿no? Ahora vamos a pensar la actitud correcta en las aflicciones. La Biblia, ¿cómo nos enseña? Cuando viene dificultad y angustias, ¿con qué actitud debemos reaccionar? Primero, no murmuremos, ni nos quejemos, sino nos gocemos y agradezcamos a Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 37. Salmos 37. Capítulo 37, Salmos 37, versículo 1. Leamos juntos.
no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes a causa de los malignos. Cuando los malos, todo les va bien, los malos le ofenden, le persiguen, le maltratan, se burlan de ustedes, hablan mal de ustedes, les ofenden ellos, desprecian allí. ¿Qué debemos hacer? No murmuremos, no nos quejemos, no nos peleemos con ellos. ¿Sí? Aquí dice, no te impacientes, ten paciencia. Espera a Dios. No te pelees, no vengas. No hagas venganza. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Todo va bien para ellos. Ellos viven muy bien, los malos. Pero tú estás sufriendo, por eso te quejas. ¿Tienes envidia de ellos? No. Dios los juzgará. Llegará el castigo de Dios a ellos. Dios le pagará. No te preocupes. Versículo 8, leamos juntos. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo mal. En Romanos capítulo 12, versículo 19, así dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No hagas venganza a los malos, a las personas que te ofenden, te maltratan, hablan mal de ti. No te pelees, no hagas venganza. Deja en la mano de ¿qué? De Dios. Ora por esas personas. Señor nos enseña, ¿no? Cuando las personas te persiguen, ora por tus enemigos. Así dijo. Bendícelos. Debemos vencer con el bien el mal. Es cierto. Es nuestra actitud correcta. San Mateo 5, leímos texto principal. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan todas clases de mal contra vosotros mintiendo. Luego, ¿qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Debemos gozarnos, alegrarnos. Es difícil, ¿no? Hacerlo. Pero sí, nosotros tenemos esperanza y confianza de que Dios nos dará gran galardón, gran recompensa. Podemos hacerlo, ¿no? Si nos olvidamos de eso, nos peleamos. Vamos a buscar Santiago, el libro Santiago. Capítulo 1, Santiago 1, versículo 2 y 3. El libro Santiago 1, versículo 2 y 3. Leamos juntos. Hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es buena. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando viene aflicción, prueba, ¿qué hacemos? Nos gocemos, hermano. No estemos tan tristes. Es nuestra actitud. Segundo, debemos tener más paciencia y confiar en Dios y esperarlo. Debemos encomendar todo en las manos de Dios, como nuestro Señor. Él encomendó todo en las manos de Dios, ¿no? Y aceptó todo dolor, toda vergüenza en la cruz. Él pudo matar a todos, pero Él no hizo. Él no maldijo a los que le matan, le crucifican. Oró por ellos. Él venció con el bien el mal. Nos dio buen ejemplo, hermano. Él tuvo mucha paciencia y encomendó todo en la mano de Dios. Salmos capítulo 37, vamos a buscar de nuevo. Salmos 37. Espero que ustedes lean en la casa Salmo 37, ¿sí? Nos enseña muy bueno. Salmos 37, versículo 3 al 8. Yo les leo. Confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Vamos a leer juntos 7 y 8. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en alguna manera a hacer lo malo. Cuando viene dificultad, ¿qué debemos hacer? Debemos confiar más en Dios y esperar su respuesta, su ayuda, hermano. No pequemos, no nos quejemos, no nos peleemos con los malos. Encomendemos en la mano de Dios todo. ¿Sí? Por eso aquí dice, encomienda a Jehová tu camino. Y sigue hablando, confía en Dios. Él hará todo. Confiemos en Él. No te enojes, ni te quejes. Ten paciencia. Espera la respuesta de Dios. Eso ayuda. Tercero, la actitud correcta en las tribulaciones, no tener miedo ni preocupación, sino encomendar todo en la mano de Dios. No tengamos miedo. Tú estás pasando con dificultad.
tienes miedo, tienes mucha preocupación. ¿Qué pasará mañana? ¿Algo mal o peor? ¿O morirá? No tengas miedo. No dejes la fe. Vamos a buscar San Juan capítulo 14. San Juan 14. Versículo 1, leamos juntos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cuando estemos en las tribulaciones, no nos turbemos. No se turbe vuestro corazón. No tengamos miedo, hermano, porque Dios está con nosotros. ¿Crees en Dios y en mí? En lugar de tener miedo, ¿qué hagamos? Creamos más en Dios, confiemos más en Dios y en su palabra. ¿Sí, hermano? No tengamos duda. Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, versículo 12 al 14. Isaías capítulo 51, versículo 12 al 14. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Es la promesa de Dios, hermano. ¿Qué dice? ¿Por qué tú tienes miedo del hombre? ¿Por qué tienes tanta preocupación? Porque no me confías. Confíeme, dice el Señor, ¿no? Yo soy vuestro consolador, vuestro ayudador. Confía en mí. No tengas miedo del hombre. Te ayudaré. Te daré más bendición. Espera poquito y confía. Confía en mí hasta el final. Yo solucionaré todo. Es la promesa de Dios, ¿no? Versículo 14. El preso agobiado será libertado pronto. Dios te librará de este problema, de esa aflicción. Pronto. ¿Sí? Confía en eso. No morirás. Y ni te faltará pan y otra cosa. Dios te dará todo. Te ayudará. Confía en él. No tengas miedo, ni preocupación. ¿Sí, hermano? Es nuestra actitud correcta. Necesitamos confiar más en Dios. Y encomendemos todo en las manos poderosas y misericordiosas de nuestro Señor. ¿Sí, hermano? Nada más nosotros vamos a sufrir más por otros, por las almas, para su salvación, ¿no? Por los hermanos, y por el Evangelio, y por la Iglesia, y por el Señor. Si sufrimos por causa de nuestro Señor,
para salvar otras almas, para predicar el Evangelio. No tengamos miedo, no nos preocupemos. Dios nos ayudará. Todas las aflicciones y tribulaciones serán benditas. Nos traerán más bendiciones, más beneficios, más recompensa. ¿No es así, hermano? ¿Sí, verdad? Bueno, hoy hasta aquí. Vamos a terminar con oración. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Tu palabra es nuestra gran consolación. Señor, aunque nosotros pasamos con las dificultades y muchas tribulaciones, danos la fe más firme en ti, Señor. Creemos que tú eres siempre bueno y fiel a nosotros. Tú nos cuidas y nos ayudas. Tú nos sustentas. Tú sabes nuestra condición, nuestra dificultad. Señor, ayuda a los hermanos, hermanas que están pasando con dificultad. Guárdalos y dales tu fuerza, tu palabra. Hazles vencer todas las dificultades y darte alabanza y gloria. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.